Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativa. Ricardo Soberón, un consultor peruano muy reconocido, experto en la lucha antidrogas, jefe en su momento de la Agencia Peruana en la lucha antidrogas, ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente la invitación para conversar de los cambios en la política antidrogas de los Estados Unidos, pero en el contexto de la agenda de Trump en su lucha contra las otras facciones del imperio. Muchas gracias, Ricardo, bienvenido. Estimado amigo Pedro, a través tuyo un fuerte abrazo a toda tu audiencia y un agradecimiento por la oportunidad de intercambiar algunas ideas sobre estos hechos que remecen el hemisferio occidental, particularmente América Latina. Bueno, ahí está la amenaza, una de las tantas amenazas, una de las secuelas, todo el rosario de amenazas que ha sufrido América Latina por parte de los Estados Unidos ahora, incluyendo un submarino nuclear, dicen, rompiendo lo que ha sido la propuesta de Tlatelolco de mantener al continente fuera de cualquier cuestión nuclear. Y las bravuconadas de Trump no se dejan esperar. Cuéntanos, ¿esto de aquí es un problema de con qué pie se levanta el señor Trump o tiene que ver con una reflexión, con una modificación de de la estrategia de los Estados Unidos en la lucha en contra de las drogas? Pero yo creo que hay de los dos elementos. Uno, el que tú te refieres, las bravuconadas con las que se levanta Donald Trump cada día. Pero también hay una constante. Y permíteme empezar este intercambio con lo que yo pienso que es una constante tanto de los gobiernos republicanos como demócratas de Estados Unidos hacia América Latina. La guerra contra las drogas, tal como la previó Richard Nixon en 1971, lejos de ser un instrumento eficiente para reducir la oferta de drogas ilícitas, generó la que denominamos guerra contra las drogas con una serie de hechos, capítulos e incidentes que han marcado los últimos 50 años de la relación entre Washington y al sur del Río Grande. Golpes de Estado, injerencias, amenazas, intervenciones, acciones encubiertas, acciones prepotentes, certificaciones unilaterales, sanciones, es decir, existe un variopinto racimo de interpretaciones que Washington ha hecho sobre esta guerra contra las drogas y esta última, que está dirigida específicamente contra Venezuela, tiene un poco de todo lo anterior. La parte política, la parte operativa, la parte de contradicción y la parte estrictamente militar. Yo creo que sí vale la pena mencionar, sobre todo a la audiencia nuestra que no nos ha seguido recientemente, hemos tenido ya algunas conversaciones con otros expertos, por ejemplo, Theo Ronken, holandés, residente en Bolivia, que había hecho un estudio muy pormenorizado del papel de la Gestapo, no solamente a través de Klaus Barbie, pero de manera particular en la estructuración de los escuadrones de la muerte por parte de Klaus Barbie, extraído de la Francia todavía en guerra, o sea, estamos hablando de unos Estados Unidos que todavía estaban en guerra contra Hitler y ya tenían un contacto con la Gestapo, se lo extraen a Klaus Barbie e instala no solamente los escuadrones de la muerte, sino toda su relación a través de la CIA, toda su relación con el tráfico de drogas, hasta que lo descubren mucho después de lo que Nixon declara la guerra a las drogas, ¿no es cierto?, en el 81. Es el gobierno de Francia el que obliga, el que no le queda otra que mostrar, ¿no es cierto?, que Bolivia tenía, inclusive en las fiestas oficiales de Palacio, tenía invitado a este señor Klaus Barbie, criminal de guerra, además directamente vinculado con los carteles de la droga, inclusive las del entonces, la del primo del entonces jefe de gobierno del dictador
García Mesa. Luego se tenía también, y justamente a partir de la fundación por parte de Nixon en el 73 de la DEA para quitarle el poder que tenía la CIA en este manejo de las drogas, había formado la cuestión de su relación con varios cárteles y inclusive la CIA, hay una guerra entre la CIA y la DEA en la que la CIA mata a uno digamos, puntales en la penetración que tenía la DEA de las bandas criminales, que era Quique Camarena, ¿no? Hay películas respecto a eso. Y se lo viene trayendo a quien lo tortura, al Che Guevara en Bolivia, a un cubano americano, agente de la CIA lo viene trayendo para que lo torture a Quique Camarena, ¿no? Para que se quede, para que los agentes de la CIA sepan hasta dónde sabía la DEA de su vinculación con las drogas. Recordemos que la CIA arma todo lo del escándalo Irán-Contras, en las que fundando el cartel de Guadalajara y fundando el cartel de Medellín, arman todo una triangulación para financiar a los escuadrones de la muerte llamados contra nicaragüense en contra de la revolución sandinista. Es decir, estamos hablando de una cantidad, una secuela de cosas. Estamos hablando de la cuestión de Vietnam y su relación directa, el financiamiento del bombardeo de Laos, Camboya, por parte de la CIA a través del tráfico del opio. Y estamos hablando del hecho de que hasta recién el opio que se cultivaba en Afganistán era el 93% de la producción mundial, cuando al año siguiente los talibanes cogieron y limpiaron en un año, como lo habían hecho antes de que los gringos vuelvan a entrar con el pretexto de lo de las Torres Gemelas. Es decir, estamos hablando de una vinculación directa, ¿no es cierto? Y de la típica de ladrón que grita señalando a la esquina de al frente, el ladrón, el ladrón, el ladrón, para distraer del hurto que está haciendo el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener estos contextos. Para todo esto, por favor, compañeras, compañeros, encuentran ustedes sendas conversaciones con expertos, incluso algunas que hemos tenido con el propio Ricardo, hablando de la situación en el caso específico de Perú, en su vinculación con las autoridades, tanto del país local, del país anfitrión, como de los Estados Unidos. Así es que ubiquémonos en esta perspectiva de largo plazo, y disculpen la intervención tan larga, para entender qué es lo que se está realmente haciendo ahora con esta cuestión del lejano oeste, de ponerle precio a la cabeza de Maduro. Cuéntanos, ahora sí. Semanas antes, el señor Donald Trump había autorizado a la petrolera Chevron a continuar sus operaciones en Venezuela. Semanas antes habían tenido conversaciones con autoridades del régimen de Nicolás Maduro para un intercambio de prisioneros. Es decir, esta administración había tomado acciones conducentes a relegar la figura de eh, Corina Machado, de Guaidó y todos aquellos que quisieron auparse en el poder en Venezuela. Y repentinamente, bueno, no tan repentinamente, pero fíjate, aquí está lo contradictorio. En abril de este año emite su orden ejecutiva declarando a los carteles como organizaciones terroristas. Aproximadamente 10 organizaciones: Tren de Aragua, Sinaloa, Cartel del Golfo, Los Lobos, en fin. No estaba el Cartel de los Soles dentro de este esquema de declarar a los carteles como organizaciones terroristas. Discúlpame, una nota al Es pie de página, Ricardo. Se supone en los informes de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas para el tema de la droga, no aparece en ninguna parte el cartel de los soles, ¿no? tampoco. Cuando uno analiza los hechos y cifras en el caso del tráfico de cocaína, uno claramente observa que el principal referente de Naciones Unidas en el tema confirma que es el Océano Pacífico el espacio privilegiado de trasiego de cocaína desde la región andino-amazónica hacia los Estados Unidos. Así que esos son hechos objetivos de un fenómeno Ahora, que eso está también, allí. ese detalle que lo oigo en varias ocasiones, también llama la atención porque en el caso de Europa se encuentran, hay capturas cada vez mayores
y se ubica claramente que vienen, por ejemplo, de puertos del Ecuador, ¿no? Se sabe exactamente cuáles son las firmas, cuáles son los barcos. Pero lo raro es que no se hace ninguna captura para el lado de la costa pacífica de los Estados Unidos, ¿no te parece extraño? Es muy extraño, y yo estaba leyendo un libro sobre los carteles gringos de Jesús Esquivel, de la revista Proceso Mexicana, que reconoce que los carteles gringos tienen una estructura no piramidal, sino totalmente horizontal, que fundamentalmente están dirigidos a, como un ascensor, llevar la cocaína desde la frontera en la base hacia el norte, conforme van subiendo en relaciones muy interconectadas por las bandas de motociclistas, las pandillas norteamericanas. Así es que este es un elemento fundamental para entender la importancia. Estados Unidos tiene más de 6 millones de usuarios de cocaína. El mercado mundial de cocaína es de 23 millones de usuarios, 6 de los cuales vienen de Estados Unidos y otros 6 de Europa Occidental. La mitad de la cocaína del mundo se consume entre Bruselas y Washington. Qué bárbaro. Así es que si queremos hacer realmente las cosas bien en términos de políticas transnacionales de lucha contra el narcotráfico, tendríamos que empezar por impedir el ingreso de cocaína dentro de los territorios donde ésta se consume, antes que pretender generar cinturones preventivos que tienen cualquier propósito menos el de impedir la oferta de cocaína. Están mal situados, están absolutamente cumpliendo un rol de distractores de la labor que debieran hacer las policías internacionales. En tercer lugar, generan un gasto enorme en el Departamento de Defensa, lo cual es altamente eh, producente, productivo para el Pentágono, en la medida en que le genera gastos corrientes, mantener un submarino nuclear, los cruceros y destructores portamisiles, el barco anfibio con 4.000 personas, en fin. Estamos ante una situación que es un nuevo capítulo de la actitud que Donald Trump viene haciendo hacia América Latina. Fíjate, García Mesa, 1982, Bolivia. Manuel Antonio Noriega, 1989, Panamá. Hasta tres presidentes mexicanos, Peña Nieto, Fox, que han Son. tenido problemas y presencias de narcotráfico muy cerca de sus entornos. Álvaro Uribe Vélez, 2001 a 2005, Colombia. Cuando fue gobernador de Medellín, estaba estrechamente vinculado al clan de Fabio Ochoa, conocido traficante colombiano. Cuatro, el caso Fujimori Montesinos, año 98. El jefe de la DEA, del Comando Sur, Barry McCaffrey, dijo sobre Montesinos: He is our shit. He's a shit, but he's our shit. Queriendo decir que ellos dominaban el negocio del narcotráfico manejado por Montesinos. Y así sucesivamente observamos el uso intencionado del discurso de la guerra contra las drogas para focalizar y apuntalar esfuerzos de interdicción, esfuerzos de intervención, esfuerzos de subordinación hacia gobiernos que no le son amigos. Ahora, mira, en este caso me parece que es particularmente curiosa la situación, porque el cuñado de Marco Rubio, que es el más entusiasta en su agresión a América Latina, el secretario de Estado de los Estados Unidos, él mismo ha entrado a la cárcel, pues ha servido creo que 12, 15 años de prisión y fue sacado justamente desde que Marco Rubio se encargó de mover las palancas que tiene para disculpar el asunto, pero es toda la familia política y eso lo vincula, acuérdate del otro, del gemelo de Marco Rubio que era Menéndez, que también fue trincado y ahora está en la cárcel, ¿no? Entonces estamos hablando de todo un grupo político ahí, político y económico en Florida, cuyas vinculaciones con el narcotráfico y con el lavado de dinero son conocidas en todo el mundo, ¿no? Cuando apareció la orden ejecutiva, me hizo recordar el caso Camarena.
porque definitivamente permitir operaciones encubiertas en territorios extranjeros no es sino una enorme provocación que los Estados Unidos no estarían dispuestos a aceptar en su territorio. Y sin embargo, ellos lo diseñan, ellos lo permiten, ellos lo argumentan, ¿no? Esta teoría de la conspiración, por un lado, pero con una otra teoría de la prevalencia y del destino manifiesto de parte de Washington hacia el hemisferio. En el mes de abril, Pete Hegseth, secretario de Defensa norteamericano, dijo que tenían que recuperar su patio trasero, y lo dijo en Panamá, ni más ni menos. Así es que hay que tejer fino, hay que tejer fino. Felizmente, Pedro, por un lado, la CELAC, cuya secretaría pro tempore está en manos del presidente Petro, está teniendo una reunión virtual de cancilleres para intentar tener una posición firme y sólida respecto a este suceso. El expresidente Samper, expresidente, secretario general de la UNASUR, le ha dicho a Donald Trump, no se meta en América Latina porque le va a salir mal. El presidente Lula ha insistido en que somos soberanos, como lo ha dicho la presidenta Sheinbaum. Entonces, las bravatas de Trump eh, pueden tener un destino incierto en la medida en que no esperemos invasiones militares, que no creo que Estados Unidos esté dispuesto a perder una gota de sangre americana en esta parte del hemisferio, pero estoy pensando en un escenario de bombardeo selectivo como ocurrió en Irán contra activos militares y políticos de Venezuela. Eso perfectamente pudiera estar dentro del esquema de escenarios posibles para el Comando Sur. Y eventualmente arrasar con algunos de los barrios donde el chavismo es más movilizado, como fue en el caso de Panamá, ¿no? Lo que barrieron con un barrio completo y quedó en total impunidad. Chorrillos, ese fue el caso de Chorrillos en Panamá Chorrillos, así y es. puede suceder en Petare y en otros barrios populares de Caracas. Pero Venezuela no es Panamá, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que podría deteriorar seriamente Estados Unidos y Trump en particular sus relaciones con el resto de América Latina, y eso no es algo que le convenga necesariamente, más allá de que nos pueda considerar hermanos menores. Sin embargo, estamos hablando ya de un Brasil molesto por su política arancelaria, un Colombia molesto por su política migratoria, un México molesto por lo mismo. Así sucesivamente encontramos ya varias fisuras en la relación entre Washington y la comunidad hemisférica. Ahora, mira, hace muchísimos años, cuando estudiaba mi PhD en Gringolandia, alguna vez tuve una reunión con Jesse Jackson, este negro formidable, lo más parecido a latinoamericano, ¿ah? Un negro brillante, así que además medía 2 metros, no me acuerdo si era de alto o de espesor del pecho que tenía, era un negro enorme, ¿no? Creo que todavía vive. Bueno, y estábamos conversando de cosas como estas, que en ese entonces era todavía, y peor en Gringolandia, era más, como te digo, más impío el mencionarlas. Y él contaba que en el 75, por iniciativa de Ted Kennedy y del senador Church, Frank Church, se había generado una ley en la que se prohibía acciones de las agencias de defensa, de inteligencia de los Estados Unidos fuera del territorio nacional, excepto la CIA, obviamente, ¿no? Pero además había una prohibición expresa de poner en peligro la vida de cualquier autoridad, o sea que los Estados Unidos no podían poner cabeza, no podían atentar contra la vida de cualquier autoridad de cualquier otro país. Esto es 1975. No recuerdo exactamente la ley y no sé si en estos 30 años, sobre todo con la ley Patriota y otras cosas, han cambiado la legislación en los Estados Unidos. No sé si tú como abogado tienes alguna referencia al respecto. Sin duda han protegido a los que les conviene, Sánchez de Lozada, han perseguido a los que les conviene. Está el caso de Evo Morales, de Rafael Correa, de Néstor Kirchner. Han
atentado contra la dignidad de presidentes en ejercicio, como el caso de Lula, de Petro, etcétera. En fin, yo creo que a nivel de la clase política, Estados Unidos tiene una narrativa distinta dependiendo del interlocutor. Además de eso, están los extraditables, gentes como el Chapo Guzmán, Cárdenas y otros, que ya están hablando en tribunales norteamericanos, pero siempre sometidos al principio de oportunidad. Es decir, si tú hablas esto, te beneficias con esto. No es cualquier cosa. Prácticamente son confesiones, delaciones dirigidas para hacer de ellas un uso político como el que están haciendo, por ejemplo, con el tema del cartel de los soles. O Cuéntanos algún sea, ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando con el Chapo y el hijo del Chapo y cómo están utilizando eso claramente con fines políticos o geopolíticos, digamos. en los tribunales de Nueva York, el abogado del Chapo Guzmán ha señalado con claridad que lo que se guarda el Chapo queda con el Chapo. Es decir, él es dueño de sus silencios y de lo que va a hablar. Entonces, hay que entender sus declaraciones en el marco de una estrategia judicial para reducir sus penas lo máximo posible. Es en ese esquema donde podemos entender y darle el valor que corresponde a las declaraciones, porque no son hechas at random, libremente, sino que son condicionadas por ofertas que realiza el Departamento de Justicia americano y el fiscal general para permitir que los procesos judiciales lleguen a un fin. Y esto Pero está, esto sigue, 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 de por favor. ningún modo, de ningún modo puede ser utilizado para con fines de política internacional. A eso me refiero. Las declaraciones judiciales se quedan como declaraciones judiciales, pero no pueden ser la base para definir una política exterior como la que Trump está pretendiendo. Está rompiendo, está haciendo un giro copernicano Trump, porque así como decide unilateralmente bombardear Irán, ha generado la pieza legislativa necesaria para abrir las puertas a una acción militar cuando quiera, donde quiera, en el hemisferio sur. Podemos esperar operaciones encubiertas en la frontera mexicana, podemos esperar operaciones de comando en América Central y podemos esperar acciones mucho más directas contra países intermedios como Venezuela u otros. Mientras que a los grandes, como el Brasil, lo sanciona con 50% de aranceles, que es hasta donde puede llegar el nivel de confrontación para no perder la estabilidad hemisférica. Ahora, hay esta institución perversa que nace en los Estados Unidos y que ha sido difundida en América, en toda América Latina, como un instrumento de persecución política y como la palanca fundamental del lawfare, que es lo de la cooperación efectiva. La delación compensada o ahí tiene distintas denominaciones dependiendo en el campo penal o administrativo que se plantee. Esto ha dado lugar a todo tipo de trafacías, a todo tipo de juegos con la verdad, al montaje de cualquier tipo de juicios canguro. ¿Qué límites habría en la institucionalidad, digamos, interamericana como para frenar estos abusos? Yo recuerdo cuando empezaban los debates jurídicos sobre lo que se podía o no hacer en el marco de la lucha contra el crimen organizado, y me lleva al caso del juez Falcone en Italia, que utilizó en la operación Mano Pulita, Manos Limpias, este tipo de instrumentos para permitir la delación de la estructura criminal y poder ofrecer perdones a intermediarios y sujetos subordinados de la estructura criminal para que caiga el capo de capos. Esto, luego la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra el Narcotráfico del 88 y la Convención de Palermo posteriormente, lo consolidaron como instrumentos jurídicos válidos que luego se han trasladado a todos nuestros países. Ninguno de nuestros países en su legislación penal reciente han escapado a este tipo de mecanismos.
Y desde una perspectiva garantista, por supuesto, bajo el pensamiento de Zaffaroni, del Olmo y otros, eh, rechazamos por completo esta forma de premiar los acusetes, premiar a los delatores, bajo la premisa de que buscas un fin ulterior. Pues eso mismo, hace rato que está con la recompensa que ha ofrecido con 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, Trump cree y considera que la política exterior es otro campo de negociación económica, fundamentalmente. Y bajo ese esquema es que debemos de entender lo que está pasando ahorita mismo en la relación con Venezuela. Ahora, tú mencionaste a Jesús Esquivel, que valdría la pena que todos lo leamos, realmente esto de este mito de que los cárteles están en cualquier país de América del Sur, América Latina, pero jamás en los Estados Unidos. Bueno, lo que le falta un poco mencionar ahí es que los últimos capos del crimen organizado, digamos, se capturaron en los años 60. Creo que hubo uno en los años 70, ¿no? Los Gotti. Pero básicamente las últimas capturas importantes que se hicieron fueron en los años 60. Incluso salió una película con Robert De Niro haciendo los dos papeles principales, haciendo Espectacular. de que era se me fue los nombres de los dos La nombres. familia Bueno, Gotti, ah, de la familia Gotti, sí, no, 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 eran efectivamente. del anterior, de los años 60. No me acuerdo el nombre de. Ay, vaya. Bueno, Pero bueno, pueden verlo, porque además ahí denuncia cómo entre ellos al final no fue una labor del FBI, sino que entre ellos mismos terminaron, por broncas internas entre ellos, terminaron acusándose y terminaron en la cárcel. Pero el punto fundamental es que de la verdadera lucha contra la droga, es decir, ya desde que Nixon plantea la guerra contra la droga, en realidad no hay acciones de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en territorio de los Estados Unidos, que como bien mencionas, no solamente estamos hablando del 25% del consumo de la droga de los consumidores, porque el consumo debe ser mucho mayor, porque la capacidad de compra de los Estados Unidos es mucho mayor, sino de toda la maquinaria, porque esto requiere toda una maquinaria no solamente logística, de distribución, de comercialización y de lavado, que ahí está la clave del asunto, es el tema de lavado. Porque esto de aquí implica la movilización de cientos de millones de dólares. Entonces, aquí no estamos hablando de una tiendita, no estamos hablando del latino o del negro que aparece en las películas de siempre, porque ellos podrán encargarse, no sé, pues de 200, de 400, de 500 dólares, pero más allá de eso se requiere las maquinarias que se requiere para lavar, para movilizar la cantidad ingente de recursos permanentes, además, en todo el territorio nacional. No puede darse de manera informal, tienen que ser necesariamente grandes bancos, como se descubrió con el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el HSBC. Ahí recientemente el fin de semana tuvimos una entrevista con Dennis Moore que justamente hablábamos de ese tema. Entonces, ¿cómo entiendes tú, no es cierto, el cambio en la estrategia de los Estados Unidos con respecto, verdaderamente en el propósito de MAGA es claro que hay un interés de buena parte de la población norteamericana por acabar con este asunto, pero en la agenda de Trump ves algún cambio en positivo o en términos de efectivos, inclusive violando los derechos humanos, lo que sea, pero que de alguna manera va a resolver el problema dentro de los Estados Unidos o no? observo que Donald Trump y Marco Rubio han diseñado un marco de política exterior hacia América Latina que parte por la estigmatización absoluta de todo lo que sea latinoamericano, comercial, económico, social, cultural, político. No tiene ningún nivel de interlocución, salvo el caso de Bukele y Milei, y Noboa en determinados casos. Son los tres actores únicos con los que el presidente Trump dialoga y conversa y establece acuerdos. Pero con el resto, si no son perseguibles, son extraditables. Si no son extraditables, son expulsables. En fin, entonces, América Latina no es un actor. Recuerda que en la primera administración Trump
Trump no llegó a la cumbre de las Américas, la que hubo entre el 2016 y el 2020. Y lo mismo podemos decir de la forma como, por ejemplo, han roto por factores internos con el marco del USAID. El USAID, aparte de África, que era la agencia más importante de lucha contra el SIDA en África, en América Latina tenía una red construida para la protección del ambiente y de los pueblos indígenas muy importante. Y sin embargo, USAID, por factores externos a sus funciones, ha desaparecido, dejando en vilo toda la trayectoria de los Estados Unidos de Norteamérica en su rol cooperativo hacia América Latina. Esto no es cualquier cosa y no creo que lo pueda resolver el siguiente presidente de los Estados Unidos si los demócratas logran recuperarse. Yo creo que ya es un parteaguas sobre cuál va a ser la relación de los Estados Unidos con América Latina en lo que resta del siglo XXI. Va a ser una relación inamistosa, va a ser confrontacional, porque América Latina es el escenario donde China y Estados Unidos se van a encontrar cara a cara a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel económico y a nivel militar y político. Entonces, bajo ese esquema, Trump ha cortado por el camino más corto para diseñar el futuro de las relaciones con América Latina. Identifica a sus enemigos y el resto o no existen o son simplemente enemigos perseguibles o a quienes se les debe de imponer una forma de acción como la que pretende hacer, le pretendió con la presidenta Shambo, pretendió con el presidente Muncino en Panamá, pretende ahora con el presidente Maduro, con el presidente Lula y así sucesivamente. El resto de presidentes no existen, incluso potenciales aliados como es el presidente Boric de Chile o la presidenta Boluarte de Perú. No existen, no les importa. Así es que lamentablemente yo creo que hay que poner las barbas en el remojo, Pedro. Hay que generar plataformas de protección diplomática, social, económica. Hay que reactivar plataformas unitarias de respuesta concertada. Me temo que lamentablemente, por ejemplo, en el tema de fronteras, la presidenta Sheinbaum ha estado muy sola. En el tema comercial, el presidente Lula ha estado muy solo. En el tema antinarcóticos, tanto el presidente Petro como el presidente Maduro se encuentran solos. Hemos perdido capacidad de articulación y de coordinación y de cooperación por parte del hemisferio. Y siendo realistas, en las condiciones tan precarias, debido a la al precario liderazgo político que hemos tenido, ¿crees tú que cuáles podrían ser las viabilidades de acuerdos mínimos que recuperen algo del tejido diplomático de respuesta de América Latina? Pongo todos los huevos en una canasta, CELAC. La última cumbre CELAC en Honduras fue muy importante porque por primera vez se adoptó un instrumento no por consenso, sino por mayoría, para evitar la oposición de Argentina, de Paraguay y Y de Ecuador entiendo que del seguramente. Ecuador y del Ecuador. Entonces, habrá que andar ese camino. Ese camino es el de adoptar posiciones principistas, conceptualmente muy sólidas, para poder enfrentar. La debilidad del discurso de Trump es que se basa en la mentira, se basa en la exageración y se basa en la contradicción. Con un discurso medianamente coherente podemos ponerlo en evidencia para hacerlo perder su legitimidad internacional. Quiere el premio Nobel de la Paz y firma acuerdos de paz con Congo, Ruanda, Azerbaiyán, Armenia, Nepal, perdón, India, Pakistán, etcétera, y pretende que se le dé el Premio Nobel de la Paz. Pues con acciones como las que está ejerciendo en Venezuela, está más lejos de poder apuntar a una postulación legítima. Pero Así, con la actitud servil de tanto de izquierdas como de derechas en Europa,
no sería raro de que esto les importe un comino, ¿no? Es decir, ya el nivel de descaro de la dirigencia europea, de la intelectualidad europea, llega a niveles que generan vergüenza ajena. Mira, la última cumbre que hubo en Santiago sobre la democracia con la presencia del primer ministro español, con la presencia del presidente de Uruguay, de Chile, de Brasil, en fin, y de Colombia. Ya se iban pertreñando allí los límites de nuestras democracias formales progresistas. En este caso, Bruselas sigue confirmando su posición de enano político frente a las tomas de decisiones que hace Beijing o las que hace Washington en cualquier escenario del globo. Es lamentable, pero es la cruda realidad de los progresismos europeos. Es muy, muy complicada la cosa. Bueno, para que el jefe de la OTAN, estamos hablando del brazo armado, ¿no? Que lo ponen que todo el mundo sabe que es de adorno, lo ponen a un europeo porque el que verdaderamente maneja las cosas es un militar gringo. Que le diga papito a Trump, ¿no? Ya marca un poco claramente cuáles son los niveles de testosterona y de virilidad que circulan por aquellos sitios por donde deben circular allá en Europa. Es decir, yo dudo mucho que alguien se oponga, seguramente la gente de Soros, que ahorita está siendo objeto de persecución, los que van a poner muchísima plata para evitar que haya el Premio Nobel de la Paz, tal vez. Es posible, pero precisamente yo cada vez que encuentro un problema, también lo encuentro como oportunidad. Y ante el enanismo de Europa, yo creo que México y Brasil deben de sentarse juntos a la mesa y entender que divididos están siendo objeto de un mayor nivel de agresión. El presidente Lula y su legado deben de entender que requieren de México y México debe entender de que no por estar cerca de Estados Unidos tiene que aceptar los criterios que provienen de Washington y encontrar una posición más sólida para pronunciarse, para manifestarse y para volver a tener un protagonismo que América Latina tuvo en la década del 60 y de los 70 Claro, y que la ha perdido. México no se ha movido y el PRI mostró durante 70 años que sí podía tomar distancias de los Estados Unidos y justamente lo hacía apalancándose en el resto de América, ¿no? Yo creo que Morena en ese sentido todavía es muy nuevo en el escenario de la política internacional y debe de entender la presidenta Sheinbaum que no basta con un discurso serio, sensato y legítimo, sino va acompañado de lazos de acercamiento con el resto de vecinos de la vecindad, como diría el Chavo, ¿verdad? Ahora mira, ya hablando de las propuestas disruptivas de Trump y de Vance, de su vicepresidente Vance, que habría que verlo con mucho más cuidado en la medida que es la proyección de más largo plazo. Han habido una serie de pronunciamientos que no han sido masivos, pero que han sido particularmente agudos, particularmente asertivos en términos de señalar como enemigo principal a una oligarquía financiera, a ese globalismo financiero que incluye al tráfico y al lavado como parte de su negocio, ¿no? Y en eso, por ejemplo, justamente uno de los argumentos para destruir a la USAID fue denunciar que había traficado con opioides desde Afganistán y dio hasta la cifra, ¿no? Y lo dijo Vance ante la reunión del Consejo de Ministros de Defensa de Europa. En Bueno, Múnich. y ahora aparece, ya no son solamente medios de la izquierda como Rolling Stones, que acaba de sacar una serie de referencias al libro de Seth Harp, el mismo militar, ahora abogado, y que denuncia que hay el cartel de Fort Bragg, o sea, allí estos centros de tortura conjuntamente con la Escuela de las Américas, en las que se formaron tantos dictadores y tantos escuadrones de la muerte de América Latina, ahora claramente está involucrado en el tráfico de drogas, claramente está involucrado en el asesinato de militares de los Estados Unidos para que no denuncien esta vinculación con con el delito organizado. Pero también aparecen gente como Forbes o Fox News,
identificados con la derecha, en la que ya mencionan ni sé cuántos millones y millones de dólares esto es una denuncia reciente, ¿ah? De lavado de drogas por parte de la DEA. Sí, es un tema nuevo. No está haciendo referencia a lo del pasado, sino está haciendo referencia al 2025. Entonces, yo creo que hay un sector dentro de las élites de los Estados Unidos que muestran claramente la necesidad de poner un límite, ¿no? A este proceso de degradación social que se está dando en los Estados Unidos. Y claramente están mencionando la acusación a Soros padre y Soros hijo como parte de estas estructuras de vinculación con el delito. ¿Vos cómo entiendes esta situación? ¿Es solamente un problema de propaganda, digamos, es un problema de relaciones públicas, de diferenciación electoral? ¿O crees que efectivamente, como es un hecho, ¿no es cierto?, este sector de la finanza mundial vinculada con el lavado de la droga es uno de los objetivos a debilitar, si no a acabar, por lo menos a debilitar en su lucha por el poder que tienen los partidarios del señor Trump? Trump no las tiene todas consigo. En los últimos días ha tenido dos derrotas judiciales profundas, una por el tema de los aranceles y otra por el tema de las expulsiones. O sea, son magistrados del establishment judicial norteamericano que le han puesto una pared a su voluntad de ejercer dominio urbi et orbi. Yo creo que la plataforma que lidera Trump no es una plataforma homogénea. Está conformada por una serie de actores, intereses y subplataformas económicas, financieras, ideológicas, académicas, políticas, militares, cada una con agendas regularmente coincidentes, pero no siempre. Y es allí donde podemos encontrar que en los próximos meses la Casa Blanca cometa errores que lleven a un distanciamiento de esos actores. Y precisamente, así como el gasto militar es el combustible que le permite mantener el déficit fiscal y por lo tanto mantener lo que él llama su ley grande y bonita para impulsar el gasto público en Estados Unidos a costa de la inflación y las tasas de interés, muy por debajo de la línea de flotación se encuentran las acciones de lavado de un dinero irregularmente obtenido. Y solemos ver el lavado de activos como las acciones provenientes de la venta de cocaína. Pero yo creo que también hay otra fuente de lavado, es el de la compra del oro que se produce en los países de América Latina, Y lo de las armas, fundamentalmente pues, y el Brasil. tráfico de armas, ¿no? También, por supuesto. Ahora, Y fíjate tú, en el tráfico de armas, que está muy vinculado además al tráfico de órganos y de personas, hay una relación directa, primero con esas estructuras que mencionaba yo de la Gestapo, y luego con la cuestión sionista, ¿no? Es decir, de hecho, uno de los pivotes del tráfico de armas a nivel mundial, porque tenía conexiones en África y en el Medio Oriente, era Klaus Barbie, que era las relaciones de la Gestapo que luego directamente se vincularon al Mossad para el tráfico de armas. Y ahí estuvo metido este que es otro de los grandes misterios, que inclusive también hay películas, pero no termina de aparecer públicamente, que es Meyer Lansky, ¿no? Este así es, mafioso sionista que vivió en los Estados Unidos y que el rato a los ratos hasta le dieron, fue premiado, fue galardonado públicamente en su país, pero que el rato a los ratos le dio la espalda también Israel. Entonces, ¿cómo ves vos esa situación? O sea, realmente, porque estamos hablando ya de una guerra real, es decir, aquí lo que se están, cuando si hubieran podido cogerlo preso a Trump, lo enterraban en vida. Eso es un hecho. Y es claro que Trump tiene la sangre en el ojo y el rato que acusa, por ejemplo, a Obama, el rato que acusa a Soros, yo creo que están hablando en serio, ¿no? Es una revancha real. Cómo ves vos ese parteaguas? ¿Cómo ves vos la distribución, digamos, de posiciones dentro del Estado profundo de los Estados Unidos? ¿Y cómo ha ido hasta ahora, digamos, si quieres hacer una retrospectiva de cómo ha ido en esta segunda versión de Trump, cómo ha ido manejando, cómo ha ido navegando estas dificultades Trump a lo largo de estos, que todavía no es un año, pero de estos tumultuosos meses de gobierno?
El nivel de poder que ha ejercido Donald Trump en estos 6 meses creo que no tiene parangón. Ni Winston Churchill ni Dwight Eisenhower en la mera Segunda Guerra Mundial ejercieron de manera tan cruda, prepotente y arbitraria el poder como lo está haciendo Donald Trump hoy en día. Yo creo que ese es un elemento que caracteriza a esta segunda administración, en donde no ha habido ni hay por el momento actores que le permitan pararse al frente del poder que representa Donald Trump y los tres ejes: los religiosos, los ideológicos y los financieros. A ver, profundiza eso, por favor, en detalle, lo más didáctico posible. Está interesantísimo. El secretario de Estado, perdón, el vicepresidente Vance y posible futuro candidato, representa el meollo de las iglesias cristianas conservadoras de los Estados Unidos. Pero él se El convirtió al secretario de catolicismo, ¿no? Perdón, Él se convirtió al catolicismo, digo. sí, pero si bien se convirtió al catolicismo, todavía detrás de él hay toda una plataforma de intereses religiosos de distinta gama y magnitud que tienen intereses muy concretos en las tomas de decisiones y explican, por ejemplo, el desmantelamiento del aparato científico, cultural, los museos, el Smithsonian, el Departamento de Educación, etcétera, en Estados Unidos. Ese es un referente que explicita con claridad esa prepotencia de Trump. La segunda, bajo el interés de rebajar las tasas de interés y las peleas con los gobernadores de la Reserva Federal, el señor Powell y la señora Cook, demuestran que allí no le está haciendo tan fácil a Donald Trump hacer lo que él quiere, porque hay entidades autónomas. Entonces, allí Trump la tiene muy compleja. Y en tercer lugar, el elemento más de carácter político, filosófico, que está basado fundamentalmente en lo que significa MAGA y todas las estructuras académicas, políticas, sociales, mediáticas que conforman MAGA, que por el momento en estos 6 meses han barrido con la superficie política de los Estados Unidos. Los demócratas no se logran levantar y están haciendo lo que quieren. Y Donald Trump todavía está con esa capacidad. Pero yo creo que ya está mostrando síntomas de cansancio a nivel doméstico, como te digo, con las decisiones de los magistrados en contra de sus políticas, y a nivel externo estamos a la espera de sus primeras atisbos de errores que cometa Donald Trump. De hecho, la conversación con el presidente Putin en Alaska no tuvo ningún resultado. Todo el mundo en Estados Unidos señala que Trump fracasó en traer a Putin en la mesa y que Putin ha conseguido aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano por solamente 2 semanas de espera. Así es que con China, tregua en 90 días. Con Putin, conversaciones bajo la carpeta roja sin ningún avance concreto. Trump está en una situación de statu quo que no se mueve a nivel internacional. Y ese en sí mismo me parece que es el peligro de tener a Trump suelto en plaza en el Mar Caribe. Y sobre todo, claro, en el patio trasero es donde más fácilmente, donde menos costoso puede ser la recuperación de un prestigio de matón, ¿no? Entonces, le están fallando las bravuconadas en todo lado y aquí es donde menos costo podría tener el quedar de bien malo, ¿no? Totalmente. Y ten en cuenta, así como sucedió con Irán, estaban en plenas conversaciones en el marco de la plataforma de diálogo para el desmantelamiento de la infraestructura nuclear iraní. Y repentinamente, bum, 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 se tiró de abajo la estructura nuclear. No sea sorpresa que una acción unilateral, quirúrgica, como quieras llamarla, pudiera darse en las próximas 2 semanas, porque el gobierno del presidente Trump está también sometido a las presiones que hemos conversado el día de hoy
y necesita recuperar un poco de aliento, aire y margen de maniobra en la interna de los Estados Unidos. ¿Y cómo ves vos esa interna? A ver, ¿podrías hablarnos de algunos escenarios de esa interna? Porque es claro que, por ejemplo, Marco Rubio no es de su círculo íntimo, es decir, es parte del cuoteo que le imponen, y a Marco Rubio parece que le hizo cargo de América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo está manejando él la cosa? Parece ser que esta no es la agenda de Trump, deja que Marco Rubio le dé haciendo las cosas, pero claro, necesita un triunfo mínimo en el marco de todos estas bravuconadas fallidas, pues, ¿no? Efectivamente, Marco Rubio es un virrey para América Latina, porque la verdad que Marco Rubio no tiene mayor relevancia en el manejo, en la conducción de los asuntos globales. Para eso tiene sus enviados especiales en el sudeste asiático, en Asia Central, en el Medio Oriente, en Europa, en fin. Así es que, como bien dices tú, Marco Rubio tiene una agenda muy puntual comprometida con América Latina y en donde no le han salido las cosas como Trump hubiera esperado. En segundo lugar, tenemos que estamos en las vacaciones de verano, terminándolas ya y pronto se viene la nueva legislatura, en una situación en donde el Partido Republicano todavía mantiene las mayorías en ambas cámaras, pero en donde comienzan a perfilarse procesos electorales estaduales en estados muy importantes como Iowa, Michigan, en fin, estados que son algunos swing states que determinan elecciones electorales y cambio de demócratas a republicanos y que las próximas elecciones de medio término son muy importantes para mantener o no la prevalencia de Donald Trump en el manejo del Capitolio. Eso se lo juegan los demócratas y a eso están apuntando con el surgimiento de este candidato socialista musulmán en Nueva York, por ejemplo, y otro tipo de candidatos jóvenes que pretenden retomar las postas del Partido Demócrata. Entonces, en esa estructura política doméstica, Trump va a sentir muy pronto que el monstruo le respira por el cuello Bueno, pero y va a necesitar. y qué esperanzas tienes vos de que haya una renovación del Partido Demócrata? Es necesarísimo, es urgente, pero hasta ahora el Partido Republicano ha dado muestras, en lo anquilosado que es, ha dado muestras de tener un poquito más de vida interna que lo que tenía el Partido Demócrata, ¿no? Seguro, seguro, todavía estamos. Déjale que se cumpla el año, Pedro. Yo creo que hay que darle el plazo de un año de omnipresencia del Partido Republicano Plus Maga, ¿no? Para poder seguir desplegándose y desarrollándose a nivel estadual, a nivel del Capitolio, a nivel de política exterior, los comités están funcionando, todos se pliegan. No hay un solo funcionario propuesto por Trump que haya sido descartado por el Congreso. Eso te da un indicativo del nivel de poder que todavía mantiene Trump sobre el Capitolio. Lo que te quiero decir es que eso no es eterno. Eso estará sujeto a una serie de contradicciones a nivel estadual que ya se están presentando. Ten en cuenta que estados como Texas o California están cambiando sus circunscripciones electorales para aumentar el número de candidatos republicanos y demócratas en sus circunscripciones, cosa que no ha sido del agrado de Trump, por supuesto. Ahora, esto es a nivel del marketing político, o sea, a nivel del manejo y de la manipulación de la opinión pública, del electorado, en fin. Y a nivel de lo más profundo, en términos del cuoteo dentro del bloque de poder, ¿cómo ves la disputa de Trump al interior de los Estados Unidos y en las cúspides, digamos, del poder, de la trilateral, para hablarlo así? A nivel de No las tiene estructuras todavía, económicas de poder, de las viejas estructuras del poder. ¿Cómo ves vos esa lucha? pues yo pienso que todavía Trump conserva una parte de la legitimidad que lo llevó al poder. No tiene a nadie que le haga sombra por el momento. Ha logrado ocultar sus fracasos de manera muy simple a través de tweets o discursos vacíos o reuniones antojadizas. Em, pero esto tampoco no es para siempre, tiene fecha de caducidad y tarde o temprano el impacto económico de los aranceles
que ha planteado Urbi et Orbi le van a implicar un quiebre en los principales indicadores económicos, léase inflación, léase aumento o no de las tasas de empleo, léase déficit fiscal, y eso sí duele. Eso yo creo que le va a comenzar a marcar la pauta de lo que Trump puede o no puede hacer en el escenario político nacional en los próximos meses. De hecho, eh, despidió a su encargada de estadísticas laborales porque de los 116.000 puestos previstos solamente se cubrieron 73.000. Entonces, como no le gustó esas cifras, el señor Trump decidió votarla y así va a comenzar a suceder con una serie de indicadores que son manejados de manera muy seria, pues en los Estados Unidos, en el establishment norteamericano, y como no contentan al presidente, este le da rabieta, le da pataletas y hace lo que hace. Pero eso yo creo que es el punto débil, el eslabón más flaco de la columna de poder que se encuentra detrás de Donald Trump. Ahora, en este contexto, digamos, incorporando estos elementos, retomando el tema de los resultados que él tiene que presentar a sus bases, tanto electorales como de constituencia, digamos, de poder económico y político, eh, ¿cuál es la verdadera agenda de Trump con respecto al tema de las drogas? Dentro de los Estados Unidos, y ya vamos a hablar después fuera. Dentro de los Estados Unidos, Dentro de, ¿dónde está queriendo obtener resultados? ¿Qué resultados medibles quiere tener? debiera de ser la lucha contra el fentanilo, pero es donde menos resultados puede obtener porque son dos variables que no maneja Trump. Una es el establishment mexicano y otro es el establishment chino. Y en ambos casos son fundamentales para entender la geopolítica del fentanilo dentro de Estados Unidos. Cuéntanos, Al no, ¿cómo se da? ¿Cuáles son las principales fuentes de provisión de fentanilo dentro del territorio gringo? China Popular produce gran parte de los insumos químicos necesarios para hacer la síntesis del fentanilo médico al fentanilo sintético que se usa como opioide sintético, por un lado. Estos insumos químicos son de libre circulación internacional desde China hacia el exterior. Gran parte de las redes que son de comercialización de estos insumos llegan hasta México y allí en México son compradas de manera formal o informal por organizaciones mexicanas que se encargan de sintetizarlas y producir el fentanilo, que por lo demás es muy difícil de rastrear por las aduanas terrestres, aéreas y marítimas en los Estados Unidos. Es por eso que atacar las cadenas de valor del fentanilo se convierte en un gran dolor de cabeza en la lucha contra las drogas. Y es por eso que Estados Unidos y Trump en particular utiliza el discurso de una guerra contra las drogas que debiera estar dirigida contra el fentanilo, pero ante su incapacidad la dirige contra la cocaína, que es quizá la menos nociva de las drogas ilícitas actualmente existentes en el mercado norteamericano. Ni el oxycontin, ni el fentanilo, ni las anfetaminas son poco dañosas, por el contrario, son muy dañosas, mientras que la cocaína y su número de muertos es bastante inferior. Así que aquí hay una dicotomía de discursos, de guerra contra las drogas, contra el fentanilo, pero que no tiene ningún resultado, por lo tanto la derivo hacia la guerra contra la cocaína y despliego mis aparatos militares al otro lado del continente centroamericano, no donde debiera, en el Pacífico, entre Hawái y la Baja California, sino al otro lado, entre Florida y Trinidad y Tobago. Es una cortina de humo más grande que Hollywood, yo Ahora, diría. si te entiendo bien, en la cadena de valor sería mucho más fácil poner controles en la fuente de los insumos, que sería China. Y allí sí, en un acuerdo, Trump sí podría conversar con las autoridades chinas para poner un límite y para garantizar el rastreo de esos flujos, ¿no? ¿Cómo ves vos esa posibilidad? Le complican la agenda bilateral con China, que de por sí ya tiene temas ultra pesados, Taiwán, el mar de la China, la cuestión comercial, las energías renovables.
la presencia china más allá de sus mares. Si a eso le agregamos un tema como el fentanilo, en donde Estados Unidos es claramente la víctima, trastoca completamente las capacidades de negociación de los interlocutores norteamericanos. Yo diría, y China lo sabe perfectamente, y es por eso que juega a la milenaria paciencia y a la milenaria tranquilidad de no tener que responder con la rapidez que Trump espera a sus requerimientos. Y por eso nos encontramos con una China que no le preocupa dar señales de acción en la lucha contra el fentanilo, porque sabe que eso como gota a gota está cayendo como un ácido en el debilitamiento y la desestructuración de la sociedad norteamericana. 100.000 muertos anuales como consecuencia del abuso de fentanilo no es cualquier cosa, es un asunto realmente de salud pública. Entonces yo creo que no está en capacidad Trump de poner el tema del fentanilo en la agenda bilateral con la suficiencia que él quisiera. Pero en todo caso, este podría ser un punto en el que la comunidad internacional, entre comillas, y la comunidad internacional, sin comillas, sí podría respaldar, ¿no es cierto?, como un problema de salud pública a nivel mundial, como para que los Estados Unidos podría tener, digamos, un espacio de legitimidad en sus relaciones, de sus negociaciones con China, al menos en este punto específico, ¿no? Por supuesto, Pedro, pero seamos claros, ¿existen las Naciones Unidas? Claro, ¿Está el señor han secretario general? boicoteado a la propia Organización Mundial de la Salud, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces, realmente Trump comete un grave error de carácter estratégico al promover diálogos tete a tete con sus interlocutores y menospreciar las plataformas colectivas de diálogo, porque entonces le dejan mucho menos capacidad de acción, de interlocutar, de diálogo con la presencia de otros actores. En todos los escenarios, Trump decide per se, él con su interlocutor, y no le funciona como él quisiera. Entonces, ni la OMS, ni UNESCO, ni la Organización Mundial del Comercio, ni la del Trabajo sirven para sus fines y por lo tanto está prácticamente en una situación, como diría, 100 años de soledad en Macondo, teniendo que él tomar decisiones y vivir de acuerdo a su propio real saber y entender. Ahora, ¿por qué el fentanilo no es un problema de salud pública en el otro gran consumidor que sería Europa? O al menos ahí Europa donde ha están más vivido, deschavetados, que es Gran Bretaña, ¿no? Europa ha vivido historias de pandemias de heroína proveniente de Turquía y de Afganistán. Es decir, no requería los opioides sintéticos, que los hay en el mercado, pero es mucho más disponible en el mercado la heroína natural procedente del opio que viene de Afganistán, Irán, Pakistán, Turquía. Eso ha impedido, por un asunto estrictamente de mercado, que el opioide sintético llegue con la misma facilidad. Además, ten en cuenta que los que arman el rompecabezas son los carteles mexicanos. Y para los carteles mexicanos sigue siendo mucho más redituable la cocaína pura que tener que hacer un proceso industrial nuevo, distinto, alternativo, en donde no compite ni el fentanilo ni la heroína con la cocaína, son dos drogas completamente distintas, son mercados distintos, la verdad. Ya se pueden sentir satisfechos con haber penetrado Europa Occidental de cocaína. Ya eso para los grandes grupos criminales europeos y latinoamericanos es un éxito. Ahora, Ahora vamos, perdón, está pendiente la llegada de la cocaína a la China. no ha penetrado. Franjas costeras todavía es muy costosa, pero esperemos que se desarrolle un poco más el comercio naviero desde América Latina hacia Shanghái y verás cómo pronto comienzan a aparecer ¿Vos alisos de sabés si cocaína. todavía hay pena de muerte? Porque en China, al principio de la revolución, ellos prácticamente extirparon en un año la adicción al opio con pena de muerte, ¿no? O sea, convirtieron a todos los consumidores en un problema de salud pública, pero a los traficantes era pena de muerte. Entiendo que hay otros países del Asia
como Indonesia, Malasia, Singapur, que todavía mantienen vigente la pena de muerte. China mantiene cadenas perpetuas para el tema del narcotráfico. Es lo que hasta donde yo entiendo. Claro, en Singapur el rato que estás bajando en el avión te dicen tenga cuidado, inclusive a la posesión, no solamente a la distribución, sino a la posesión de cualquier droga puede ser pena de muerte. Tenemos una ciudadana peruana ahorita con un kilo 400 que está enfrentando una pena de muerte, sí. Qué bárbaro. Mira, ahora sí vamos viendo. Entonces, cuál sería cuál ha sido, primero, cuál ha sido el cambio en la política antidrogas de AMLO y de Claudia Sheinbaum? ¿Y cuál podría ser el margen de negociación en el que podría darse, digamos, ya en términos de sensatez, una relación con los Estados Unidos para enfrentar tanto el tema del fentanilo como el de la cocaína? Recordarás la frase de AMLO, abrazos y no balas, ¿no? Que era un poco el esquema de su política de seguridad pública, que lamentablemente no tuvo los efectos deseados a nivel de México. Lo que ocurre en Sinaloa realmente es dramático, lo que ocurre en distintos frentes de la guerra contra el narcotráfico. El segundo elemento que tampoco se ha modificado es que no se han cambiado los niveles de militarización y dependencia de la fuerza pública, de la fuerza militar por parte de la presidenta Sheinbaum. Es más, esta se ha visto obligada al despliegue de 10.000 elementos del ejército federal a la frontera con los Estados Unidos como consecuencia de la amenaza de la elevación de los aranceles por parte de Estados Unidos a México. Así es que hay un severo condicionamiento, yo diría, del gobierno de México actual a la prepotencia y a la arbitrariedad con la que se maneja Estados Unidos. Pero a ver, Y es primero eso lo que le ilústranos qué quería decir AMLO con abrazos y no balazos. tratar de equilibrar una política de seguridad basada en procesos de diálogo, de desmantelamiento de la criminalidad organizada, de generar una reducción visible de los niveles de violencia a todo nivel en los territorios donde se despliega el narcotráfico en México. ¿Y por qué dices tú que Esa fue por qué dices que no tuvo los efectos deseados? porque uno ve los indicadores de violencias en México en términos de desaparecidos, de asesinatos, de homicidios, de masacres, de ocupaciones territoriales, de hechos violentos en sí mismo, no se han detenido. El resultado final de la administración de AMLO en esa línea no ha sido igual a sus niveles de popularidad en otros niveles de gobierno. Eso es algo en lo que concuerdan gran parte de los analistas mexicanos que consulto y se esperaba quizá de Claudia Sheinbaum un viraje para bien, en el sentido de corregir las cosas que AMLO no terminó de hacer, por ejemplo, ejercer un poder civil político mucho más fuerte sobre el aparato militar. Y eso Un todavía aparato no vemos militar en, tremendamente contaminado e intervenido por las fuerzas delincuentes, ¿no? por supuesto, por supuesto. En muchos en México consideran que AMLO abdicó su capital político por mantenerse en el poder con esas altas cotas de popularidad, a cambio de dejarle en manos del ejército, con las características que tú has señalado, el manejo de la lucha contra el crimen organizado. Y esto no se ha visto reflejado en una disminución, ni mucho menos. En el caso de Sheinbaum, eh, ha tratado de ser más razonable, más inteligente en el uso del aparato militar, ha tenido que hacerse de la vista gorda para incidentes tan complejos como es el secuestro de Loera, de Cárdenas y de los narcos grandes que han terminado en cárceles norteamericanas. Hace poco nada más extraditó a 29 grandes capos de narcotráfico a Estados Unidos, manteniendo ese nivel de subordinación. Mi justicia no sirve, te lo someto a tu justicia. Cuestiones pues que no van de la mano con una posición autónoma, soberana, independiente, como la que plantea Claudia Sheinbaum cuando se refiere al tema comercial, al tema político, al tema geopolítico, etcétera. Bueno, y Allí no lo ves. es obvio que a medida que se acerquen las elecciones, estas críticas a nivel estadual, pero luego ya el próximo año nomás ya empieza ni bien empezando el año va a empezar también la campaña para las legislaturas federales de medio término.
Y es evidente que Trump va a tener que dar varios golpes de efecto, así es que las presiones más fáciles, digamos, la línea de menor resistencia relativa podría ser justamente México, así es que ¿hacia dónde crees tú que va a enfocar, se podría enfocar, digamos, como iniciativa nacionalista desde México, una posibilidad de convergencia hacia una agenda común de sensatez? Han disminuido las migraciones hacia Estados Unidos, ese es un hecho de la realidad que no podemos dejar de tomar en cuenta. Se han incrementado los niveles de militarización de las fronteras terrestres con México. Ese es otro hecho de la realidad, con el apoyo de los gobernadores de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de California, no, no tanto de California más bien. Eh, ya se han definido la agenda bilateral a nivel de aranceles y a nivel comercial entre México y Estados Unidos, habiendo reducido la dañosidad del incremento de los aranceles a México, por un lado. Eso también es importante señalarlo. Es un win-win situation, diría yo, para la presidenta Sheinbaum y para el presidente Trump. Nadie ha dado su brazo a torcer. Yo quizá pienso que, y eso me agrava la situación con Venezuela, que no va a ser en la agenda con México donde Trump va a encontrar ese parteaguas que necesita para lograr resultados políticos internos. No creo que vaya a ser. Puede ser Cuba, puede ser Venezuela. Pero en el caso de Cuba sí es tan nítida el expediente que tiene a nivel internacional en el campo de las drogas que muy difícilmente los gringos van a poder armar. Después de lo que ya se les cayó esa parte que acabó con el fusilamiento del general Ochoa, Arnaldo Ochoa, yo creo que ya no tienen nada, ¿no? Es impecable los informes de Naciones Unidas, no, 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 ni siquiera una sospecha de duda. eso es cierto. Pero en No va cambio, por el con campo de las respecto a drogas. República Dominicana, sí hay toda la evidencia, ¿no? Por supuesto. No, yo no señalaba a Cuba por el tema de drogas, sino por el ahogamiento que realmente está Ah, sintiendo el el gobierno de estrangulamiento del Cuba. bloqueo, ya. Sí, sí. Por ahí va la cosa. En el caso de drogas es por el lado de Venezuela, más bien, y quizá América Central. No tanto El Salvador, pero sí Honduras. Recuerda qué representa Honduras en términos de la presidenta Castro. Eso también puede ser un otro factor de Para señalamiento de nuestra algún. audiencia, Estados Unidos depuso de manera ilegal, intervino y secuestró al presidente Zelaya, presidente democrático, democráticamente electo y que estaba además en pleno proceso de definición de su reelección. Lo mandó a una de sus bases militares en Centroamérica, en Honduras mismo, y puso a unos gobiernos títeres que resultaron directamente narcotraficantes, incluyendo el señor Hernández, ¿no? Así es, así es. Y No, que ahora eso es lo tiene parte preso, del. ahora ya tuvo que reconocer los Estados Unidos y al mismo títere que lo impuso como supuestamente campeón de las libertades y de la democracia, como siempre, resulta ser que ahora tiene 47 años de prisión sentenciado por un tribunal de los Estados Unidos. La verdad que el tablero de ajedrez en América Latina es muy dinámico, Pedro. Es muy, muy dinámico y está sujeto a presiones que no necesariamente provienen del sur del Río Grande, sino más bien del norte del Río Grande. Y ese tipo de cambios y modificaciones del tablero de ajedrez lo estamos viendo, lo seguiremos viendo en los próximos meses y lo que yo puedo señalar es la imperiosa necesidad que tenemos las fuerzas políticas democráticas de América Latina para darle seguimiento a esta situación de tanta inestabilidad y generar una plataforma mínima de reacción política exterior por parte de América Latina hacia este tipo de arremetidas que provienen de Washington. Ahora, mira, sigue siendo el pretexto, porque es solamente un pretexto, es decir, maquinaciones, montajes tan burdos como este del cartel de los soles. Tuvimos una entrevista reciente con Sergio Rodríguez, el venezolano, y contaba que ya el tren de Aragua ha sido desmantelado por acciones de inteligencia del gobierno venezolano. O sea que ni siquiera, no hay ni el cartel de los soles, que desde el principio es como dicen los gringos, un figmento de su imaginación, pero el tren de Aragua tenía una realidad muy sangrienta, también parece ser que ha sido ya desarticulado, al menos en su presencia dentro del territorio venezolano. Este,
qué otro tipo de cooperaciones, digamos, en el plano de lo sensato, en el plano de la realidad, podrían haber en una modificación de la lucha común antidrogas de toda América? Fíjate, en las últimas 2 semanas he estado presente en diversos eventos en la frontera triple nacional entre Brasil, Colombia y Perú, en donde observo una situación que es incluso mucho más compleja que la que representa el escenario mexicano o el escenario colombiano. Yo lo que me refiero es que la olla amazónica, la cuenca amazónica, es un enorme mar de criminalidades con archipiélagos de informalidad y unos pequeños islotes de legalidad. Estamos viendo la expansión agresiva de la fiebre del oro y cocaína que hacen que organizaciones como el Tren de Aragua, Primer Comando do Capital, Comando Bermelo, Oscrías, Lobos, Choneros, sean actores con efectivo control del territorio sudamericano en la Amazonía brasileña, venezolana, colombiana, ecuatoriana, peruana, boliviana. Es una situación que yo no puedo ni imaginar cómo reaccionar como Estado, porque el problema lo comparte Maduro, Petro, Noboa, Boluarte, Arce y Lula. Y los mismos presidentes carecen de los medios y de la reacción suficiente para poder reaccionar proactivamente frente a esta situación. Estamos perdiendo la Amazonía no ambientalmente, sino geopolíticamente, por una gobernanza criminal que se ha sentado en los territorios. De esto te pueden hablar muchísimo los hermanos Guauranis, los hermanos Ashuar, los Suárez, los hermanos Huitotos, Omaguas, Cucamas, que son los que viven este problema en el día a día. Ese es un otro escenario, Pedro, que no cae en los informes del Departamento de Estado ni tampoco en los informes de nuestros estados nacionales. ¿Y tú crees que la capacidad de autodefensa de las comunidades indígenas de allí no son suficientes o crees que hay un proceso de cooptación también de estos sectores indígenas? Ambos. Ambos. La insuficiencia, ¿ya? Es clarísimo. En el Perú tenemos, por ejemplo, el caso de los Aguajún Huampis, que son hermanos de los Shuares ecuatorianos, han formado su gobierno territorial autónomo. Son 26 comunidades nativas que quieren ser consideradas como un gobierno territorial autónomo que no se deslinda del Perú, pero que sí quiere ser considerado como una unidad. Y obviamente el gobierno constitucional no lo permite y sus organismos tampoco lo permiten. Esos son los únicos atisbos que hay de confrontación en el terreno a la gobernanza criminal que te plantean estos grupos criminales. Mientras el Perú está buscando que comprar 24 aviones caza Gripen o F-16 o Rafale franceses con los cuales no combates a una draga de oro, en el territorio están pasando cosas impresionantemente horribles. Y ya va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde porque lo veo, ocurre en las vertientes de los Andes ecuatorianos, ocurre en las costas del Ecuador, ocurre en las costas peruanas. Es decir, estamos perdiendo legalidad y legitimidad como estados. ¿Quién financia a esos sectores? Oro y cocaína van juntas. La cocaína produce mucho liquidez y esa liquidez es rápidamente lavada en la compra de equipos para elaborar oro. Y si te das cuenta, Pedro, mientras que el tráfico de cocaína tiene 10% de legalidad, el cultivo, y 90% de ilegalidad, todo el circuito es ilegal, en el caso del oro, solo tienes el 10% de ilegal, el acto de extracción. El 90% del tráfico de oro es totalmente legal. Plantas de beneficio, compradores, refinadores, exportadores. Desde que la pepita de oro ya está limpia,
ya está lavada. Entonces es el mecanismo perfecto de acumulación económica y legal. ¿Y a qué podrías ilustrarnos un poco qué niveles de estos horrores a los que hacías referencia, qué niveles de autonomía, qué niveles de soberanía tenían los grupos delincuenciales sobre ese territorio? Mira, yo lo ponía en términos muy ilustrativos, ¿no? La cocaína tú la diluyes en agua y desaparece. En el mundo se producen 2.757 toneladas anuales de cocaína, pura. 2.757. Las policías del mundo incautan 2.000. Es decir, a los mercados finales llegan 757 toneladas métricas. ¿Qué hacen los narcos? Algo muy sencillo. Cortan la droga en tres. 757 toneladas por tres, es decir, le incluyen en tres veces su valor, su volumen, otras sustancias, vuelven a las 2.700, solamente agregándole otro tipo de productos. Con lo cual, todo el valor económico de la guerra contra las drogas no tiene ningún efecto positivo. Solamente elevas el valor. Del kilo de cocaína, $1.200 en las parcelas de los valles cocaleros del Perú, $1.200, a $12.000 en el puerto de Callao o de Guayaquil, a $50.000 en Hamburgo, Nueva York o en Londres. Esa estructura de precios no te la aguanta nadie. $1.200, $50.000, la misma unidad. Si nos vamos al oro, encontramos que desde el año 2003 el oro está en una oleada alcista tan grande que simplemente no es posible resistirse a la avidez que genera entre jóvenes, migrantes, campesinos pobres, desempleados, de todos nuestros barrios, villas y centros urbanos, y por eso encontramos lugares en las Amazonías llenos de gente ávida por trabajar y conseguir algún gramo, algunos decenas de gramos de oro con los cuales parar la olla. El oro hoy en día se ha convertido en una fuente de supervivencia a las víctimas del neoliberalismo. Tremendo, hombre, tremendo. Bueno, mira, hemos tenido una serie de reflexiones muy ilustrativas y una serie de reflexiones muy duras también. Quisiera que tomes unos últimos minutos para redondear esta sesión, tal vez con algún elemento positivo para, como una arenga, ¿no es cierto?, a los pueblos de América Latina a recuperar su dignidad y su soberanía sobre la base de la unidad y la convergencia. Yo creo que la historia de América Latina es suficientemente sabia para hacernos aprender de nuestros errores. Hemos caminado mucho por conseguir una primera e insuficiente independencia política. Ahora a las nuevas generaciones les toca enfrentar un escenario totalmente distinto, pero donde debemos de tener el valor y la hidalguía de mantener principios fundacionales: la equidistancia, la soberanía y no injerencia, el respeto mutuo y la cooperación sur-sur son principios que no se pueden dejar de lado, sea el régimen que sea. Los jóvenes de América Latina tienen un enorme reto en conseguir plasmar esos principios en política práctica. Un gran abrazo, Ricardo. Debemos seguir conversando. Muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo, Pedro. Un fuerte abrazo. Cuídate.